Hace 2 horas. Rouman Dimitri, que había sido informado del movimiento de Krounas por los exploradores, extendió un gran mapa sobre la mesa de la sala de conferencias. Como esperábamos, el imperio de Krounas ha decidido regresar. Se enviaron exploradores por si podía ser una trampa, pero no encontraron ningún movimiento especial para atraernos. Los enemigos se mueven actualmente por las llanuras y por este camino marcado en el mapa. El terreno cubierto de maleza hace que el enemigo se prepare para el ataque de persecución, pero mantienen una formación bastante floja. Están completamente distraídos. Sí. El imperio Krounas es claramente consciente de que no están a salvo. Entonces es habitual que formen una formación densa, pero parece que han descartado por completo la persecución del reino de El Cairo. Era una indiferencia obvia. Fuera del castillo. Era un espacio donde no había que temer a El Cairo. En el pasado, han invadido el territorio de El Cairo varias veces, pero independientemente de la victoria o la derrota en la batalla, El Cairo nunca envió una persecución. Los demás sabían la verdad. La existencia del castillo era apenas perdurable, y el hecho de que en un espacio abierto, el imperio de Krounas sería unilateralmente masacrado. Por lo que se formó un escuadrón de persecución. Era necesario sentar un precedente para el oponente que los había subestimado. Rouman dijo. Nuestro plan es simple. Los enemigos mantienen una larga procesión, así que planeamos dividir nuestras fuerzas en dos y atacar el centro y la retaguardia al mismo tiempo. Si cortamos el medio, los enemigos no tendrán más remedio que asfixiarse, y si los engullimos de un lado a otro rápidamente, podremos reducir muchos números antes de que puedan reaccionar. Es un buen plan, pero el problema es cuando las tropas están aisladas. Fue el barón Noel. Las palabras de Rouman eran solo para una situación ideal, no dijo lo peor. Si el plan sale mal debido a la fuerte resistencia del enemigo, las fuerzas que atacan el centro pueden quedar aisladas de un lado a otro. En ese momento, existe la posibilidad de que se invierta. ¿No sería mejor unirse y atacar la retaguardia en su lugar? Si los enemigos se unen y responden, se convertirá en una guerra total a partir de ese momento, pero una estrategia de ataque segura puede evitar situaciones extremas. Nuestro objetivo es solo un precedente. Incluso si no aniquilamos a nuestros enemigos, no cambia el hecho de que sentaremos un precedente. No. Eso no es suficiente. Este plan no quería un resultado absurdo. Obviamente, tenía que mostrar lo que sucede cuando tocan a El Cairo. Debemos obtener algo que puede ser descrito como una gran victoria con este ataque. Para ello, las dos partes del ataque son esenciales, y es importante romper las filas del enemigo con un ataque por sorpresa. Como dijo el barón Noel, hay riesgos. Pero desde el momento en que abrimos las puertas y salimos, tenemos que asumir algunos riesgos. Y Rouman Dimitri dijo con firmeza, mirando a los líderes. Yo me encargaré de atacar el centro. De hecho, no hay forma de resistir nuestros ataques con el poder de nuestros enemigos actuales. La negligencia de los enemigos es una situación que nunca antes había ocurrido. Sumergiré al imperio de Krounas en el abismo. Todos asintieron. Si se trata de Rouman Dimitri. Los líderes occidentales decidieron que valía la pena seguir este plan. Cuando salió el sol en medio del cielo, comenzó el plan. Las tropas del conde Vandenberg, siguiendo un atajo, se escondieron entre los arbustos y esperaron la señal de avance. Fact. Bam bam. Una bengala que estalla en el cielo. El conde Vandenberg sacó su espada. Ataquen a todo el ejército. Ataquen. Wow. Fue por seguro. Un ataque sorpresa. Ante los soldados de El Cairo que se precipitaron entre los arbustos, el ejército imperial de Krounas se apresuró a levantar sus armas con cara de desconcierto. Sin embargo, estaban indefensos ante un ataque inesperado. En cuanto chocaron con los soldados de El Cairo, los gritos surgieron de todas partes, y los soldados de Krounas sintieron el tacto de las espadas clavándose en su carne antes de poder hacer nada. Puek. Los soldados del imperio de Krounas abrieron los ojos. Vomitaron sangre y miraron con incredulidad las espadas que les atravesaba el abdomen. Era solo el principio. Los soldados de El Cairo se enfrentaron rápidamente a los enemigos con superioridad numérica,
y si había alguien que bloqueaba el ataque, 2 o 3 personas se pegaban y se clavaban las espadas en el cuerpo. Con una espada que no podía atravesar la armadura de malla, el soldado de El Cairo inclinaba la cabeza del enemigo hacia atrás y lo decapitaba. Era la crueldad de la guerra. Toda la zona se tiñó de rojo brillante, y las fuerzas del conde Vandenberg parecieron tomar el control total de la retaguardia. Por cierto. Perros estúpidos. Cálmense. Su oponente es El Cairo. No caigan en la trampa de estos tipos. El caballero del imperio de Crounas. Gruñó. Un aura surgió de su espada, y masacró a los soldados de El Cairo que se abalanzaron sobre él con gran fuerza. Desde entonces, el ambiente cambió. El ejército imperial, que había perdido la conciencia, comenzó a darse la espalda ante el grito del caballero, y respondió con calma a la afluencia de soldados de El Cairo. Gradualmente. Crounas tomó la delantera. Cuando un número similar de soldados se enfrentó, el ejército imperial mató a los soldados de El Cairo con una fuerza abrumadora. Crounas y El Cairo. Los soldados mostraron diferencias cualitativas. Si los soldados del imperio de Crounas eran un fuerte ejército entrenado en la batalla tanto como en la agresión, los soldados del reino de El Cairo no eran más que un bufón que solo podía luchar dentro de las murallas. Solo durante un corto periodo de tiempo ganó impulso con un ataque sorpresa al principio. Cuando Crounas recuperó la estabilidad y volvió a su forma original, los soldados del reino de El Cairo no arrollaron al enemigo a pesar de su superioridad numérica. Mientras tanto, el conde de Vandenberg mostró un poder extraordinario. Hizo estallar su aura de 4 estrellas y acuchilló a sus enemigos rápidamente, pero se dio cuenta de que las cosas se estaban torciendo. Si esto continúa, estaremos en desventaja. El ímpetu disminuyó gradualmente. La negligencia imperial no era arrogancia. Demostraron por la fuerza que estaban seguros y eran dignos de derrotar al reino de El Cairo, como formaron su formación. El conde Vandenberg estaba impaciente. Siendo realistas, lo correcto sería terminar a este punto y retirar las tropas, pero por el propósito del plan, teníamos que aguantar hasta el final. Rouman Dimitri atacó el medio. En una situación así de peligrosa, es muy difícil romper los ataques de ambos lados y ayudar a la retaguardia. Sin embargo, la espada ya estaba desenvainada, y el conde Vandenberg no tenía intención de retroceder, aunque el final de esta batalla fuera la ruina. No retrocedan. Muestren la fuerza de El Cairo al atroz ejército imperial. El campo de batalla era un baño de sangre. El conde Vandenberg cumplió con su deber como comandante. En ese momento, Rouman Dimitri dirigió sus fuerzas y atacó el centro. A diferencia de las tropas de Vandenberg que luchaban por sobrevivir, en el centro se produjo una masacre unilateral. Brum. Una aura explosiva. La espada de Rouman Dimitri salpicó la sangre. Se precipitó a la vanguardia y atravesó a decenas de enemigos a la vez, y los soldados que venían tras él mostraron una fuerza abrumadora en el primer enfrentamiento. No se trataba simplemente de una victoria mediante una ventaja por sorpresa. Después de intercambiar el taller varias veces, el cuello del ejército imperial de Crounas saltó por los aires con la cara manchada de vergüenza. ¡Pac! Los soldados de Dimitri eran tan fuertes como el ejército imperial. Y los hombres alistados que habían estado siguiendo a Rouman Dimitri durante mucho tiempo mostraron una actuación sobresaliente entre ellos. Kangu. Kakakan. Soldado ordinario. Un ser desconocido levantó un aura de la espada y empujó a los caballeros del imperio de Crounas. Los oponentes solo podían estar confundidos. Aparentemente, llevaba un traje de soldado, pero verlo cargar mientras usaba su aura era una situación inaceptable. Era el poder del método mental de Sura. Los seguidores de Rouman entraron en el reino del aura uno por uno, y ahora los soldados ordinarios han derribado ese muro. Flash. La cabeza del caballero salió volando. Los soldados ordinarios derrotaron a los caballeros. ¿Estás loco? Deténganse. Detengan a los enemigos. El imperio de Crounas. Definitivamente era fuerte. Sin embargo, los soldados de Dimitri iban más allá del nivel habitual. No era solo eso. Figuras clave como Chris y Kevin mostraron un poder abrumador, y siguieron a Rouman Dimitri para reducir rápidamente el número de enemigos.
Las preocupaciones del conde Vandenberg no eran más que vanas. Pensó que podría ser peligroso estar rodeado por ambos bandos, pero las fuerzas de Rouman Dimitri superaron las expectativas. Abrumado, masacró a los enemigos, y abrió el camino en un instante. ¿Qué es esto? En una situación caótica. Hubo una existencia que mostró vergüenza en una serie de situaciones. Raduel Dimitri, que había acuchillado al enemigo que se precipitaba como una daga, miró a su alrededor con cara de desconcierto. Esto realmente no tenía sentido. El Cairo tiene un dicho. Para tener éxito, ve a la capital. Raduel Dimitri pudo entender por qué la gente dice eso cuando llegó por primera vez a la capital. Era un mundo nuevo. A diferencia del caos de las afueras, incluso los guardias tenían un sistema, y los espadachines de aura, que no era común verlos en las afueras, eran impresionantes. La gente tenía razón. A Raduel Dimitri lo llamaban el genio en el pozo, pero para tener verdadero éxito, tenía que destacar en la capital. Ese era el último recurso de Dimitri. En la capital, los seres que no podían seguir ni los dedos de los pies, ahora mostraban un espectáculo impactante ante sus ojos. Jup. Genial. El soldado de Dimitri. Un soldado con una cara realmente ordinaria empujó al ejército imperial de Krounas y clavó una espada en el corazón del oponente. Los soldados del imperio son famosos por su fuerza militar. Según la memoria de Raduel Dimitri, era normal que no pudieran enfrentarse al imperio, pero varias tropas imperiales tuvieron problemas con un soldado. El soldado no es particularmente especial. Los soldados que llevaban el atuendo de Dimitri no fueron empujados por el ejército imperial. No solo eso. Chris lo recordaba. El ser llamado genio de Dimitri antes de partir a la capital se convirtió en un monstruo más allá del sentido común en pocos años. Glis. Paf. Chris derramó sangre. Aunque los caballeros del imperio de Krounas levantaran sus auras y se abalanzaran sobre ellos, no eran rivales, y él masacró a los enemigos mientras los buscaba. Había un vacío en su memoria. Los soldados de rostro ordinario, o Chris de los caballeros de Dimitri, eran muy diferentes de lo que Raduel Dimitri recordaba. Como él mismo era también un miembro de Dimitri, usando el sentido común, no podía entender la situación que veía. Y el que más destacaba era Rouman Dimitri. La fuerza abrumadora, incluso sorprendente, demostró cómo se había ganado el título de espada de El Cairo. Eres mi hermano. Si me sigues al campo de batalla, te mostraré lo que significa vivir como miembro de la familia Dimitri. El hermano de Rouman Dimitri, Raduel Dimitri, perdió un ojo. El imperio de Krounas tendrá que sacrificar muchas vidas. Las palabras de Rouman persistieron en mi mente. No sabía lo que significaba entonces, pero creo que ahora lo sé. La familia de Dimitri era completamente diferente. La familia, cuyo nombre solo se conocía en las afueras, evolucionó gracias a Rouman Dimitri. No podía entender cómo era posible. Lo que sí era cierto era lo que tenía delante, y mientras estaba en el frente occidental, Dimitri se enfrentó a muchos cambios. Mi cabeza daba vueltas. Esta situación. No sabía cómo tomarla. Raduel Dimitri llegó al campo de batalla con un parche en el ojo, pero no lo necesitaban. Fue entonces cuando. Chris. Sí. Lejos. El ejército imperial de Krounas se estaba precipitando. Como habían sido atacados por sorpresa, todos los soldados que se movían en cabeza se dirigieron a las inmediaciones del centro. Rouman dijo mientras cortaba a los enemigos que se abalanzaban sobre él. A partir de ahora, dividiré el ejército en dos según lo previsto. Debes dirigir inmediatamente a tus tropas e ir a la retaguardia. Mientras ayudo al conde Vandenberg a atacar la retaguardia, bloquearé al ejército imperial de Krounas que viene hacia aquí. Era una operación temeraria. Raduel Dimitri quería terminar su conversación. Sin embargo, los que dan órdenes y los que reciben órdenes. Hizo una elección arriesgada sin cuidado. De acuerdo. Artículo 2, síganme a partir de ahora. Chris se fue. Después de eso, Rouman se quedó. ¿Y cuando los enemigos vienen? Brum. Rouman hizo explotar su aura,
y se lanzó contra el interminable flujo de enemigos. 100 m, 90 m, 80 m. Rouman Dimitri reducía la distancia. El conde Fabio sentía como si todos los nervios de su cuerpo estuvieran al borde, pero él no dio ni un solo paso atrás. Como miembro del imperio. No quería mostrar su miedo a El Cairo y, sobre todo, estaba seguro de que no moriría así. Brum. Alto. El líder de los caballeros de Crounas. Gustavo corrió hacia adelante. Al mando del 10º de los caballeros templarios, intuyó que debía participar en las circunstancias de su regreso. El aura que emanaba de su espada brillaba como el intenso sol. Sin necesidad de añadir ninguna explicación, Rouman Dimitri demostró que era una entidad diferente a los caballeros del imperio de Crounas con los que se enfrentaba. Fue rápido. Llegó justo delante de él en un instante, captó el momento en que Rouman Dimitri cortó al enemigo y atacó inmediatamente. Kangu. Brum. Un solo golpe. Hubo una enorme ola de maná. Gustavo siguió atacando sin parar, y la apariencia de los dos se enredó en el ataque continuo. Era raro que alguien bloqueara el ataque de Rouman Dimitri. Si no hubiera conocido la identidad de Gustavo, habría exclamado, pero su realidad era una persona que lo merecía. 78º en el ranking del continente. 35º en el ranking de Crounas. Era un talento que el mundo conocía. Aunque estaba clasificado más alto que el conde Nicolás, no estaba ni siquiera entre los 10 dedos en su país de origen. Gustavo era un ejemplo de lo poderoso que era el imperio de Crounas. Un aura de 5 estrellas que emanaba de su espada provocó una poderosa explosión. Los otros espadachines ni siquiera pudieron aguantar el golpe de Rouman, pero este empujó a Rouman Dimitri para que terminara el combate en su propia línea. Por cierto. Kangu. Kakakaka. Rouman bloqueó todos los ataques del oponente. Al mismo tiempo, cuando los caballeros de Crounas atacaron para dar un respiro, apartaron a Gustavo y los cortaron con una sola espada. Scratch. Genial. Esa fue la escena de antes. Incluso en la ola de Laura, el caballero del imperio, que estaba apuntando a una ruptura, se precipitó, y Rouman Dimitri cortó el pecho del oponente mientras dejaba fluir el ataque. No podía sentirse aliviado por haber matado a uno. Los otros caballeros atacaron inmediatamente y fueron asesinados uno por uno mientras detenían el ataque de Gustavo. Román estaba en medio del campo enemigo. Gustavo era mejor espadachín, pero el imperio de Crounas no era quien para frenar las riendas del ataque discutiendo sobre la equidad. Corrieron como locos desde todas las direcciones. Los ataques de los poderosos depredadores parecían devorar a Rouman Dimitri, pero fueron los espadachines imperiales los que cayeron tras una feroz batalla. 1, 2. Los cadáveres se apilan. Aunque era una situación que debería estar en clara desventaja, a medida que pasaba el tiempo, la presencia de Rouman Dimitri abrumaba a los enemigos. No tenía sentido. Gustavo salió. A pesar de que hizo un ataque de pinza como un espadachín de 5 estrellas, en lugar de coquetear, su oponente no mostró ninguna oscilación. Al principio, se consideró insignificante. Gustavo estaba concentrado en un solo pensamiento, ganar, y en algún momento comenzó a sentir que su oponente lo ignoraba por completo. Este bastardo. Uno contra varios. Gustavo se convirtió en uno de tantos. No era nada especial por ser un espadachín de 5 estrellas, simplemente era un poco más fuerte. Al mismo tiempo que su ira crecía ante tal situación, Gustavo no tuvo más remedio que aceptar un hecho. Rouman Dimitri es una persona más peligrosa de lo que pensaba. Si dejamos a este tipo con vida, no sabemos cómo cambiará la cara de esta guerra. Incluso si arriesgo mi vida. Debo encarar de los enemigos del imperio. Sus ojos cambiaron para ser feroces. Era mortal. Tenía una mentalidad diferente. Clic. Liberó sus limitaciones. Dentro de Gustavo, el maná comenzó a explotar como un volcán activo. Wow. Wow, 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 wow. Cambió su forma de atacar. Un aura que ardía como si fuera a derretir la nieve, irradiando un intenso calor y conduciendo a Rouman Dimitri. La potencia se duplicó con respecto a la anterior. Rouman también elevó su maná para igualar a su oponente, y contrarrestó el ataque de Gustavo de frente. Wow,
Wow, wow. Brum. Hubo una ola de maná. Era una zona a la que un espadachín no se atrevía a acercarse. Rouman, Dimitri y Gustavo intercambiaron ataques como locos para comerse el uno al otro. Cada vez el suelo temblaba. El choque entre ellos superó los límites de los seres humanos hasta el punto de que los soldados del imperio de Crounas no pudieron superar las secuelas de la fuerza y cayeron al suelo. En serie de situaciones. Rouman Dimitri se sintió extraño. Gustavo intuyó que el repentino cambio no se debía a sus habilidades. Ahora mismo, el oponente está usando el aura de innato. Hablaba del aura que los humanos tienen desde que nacen. No es un tipo de fuerza que pueda acumularse artificialmente, sino que se forma de forma natural a medida que los humanos pasan por la vida. Es solo una pequeña parte de la fuerza, y la energía de lo innato está directamente relacionada con la vida. Es decir, ahora Gustavo expresó su deseo de matar a Rouman Dimitri, incluso a costa de su propia vida. En los últimos años, Rouman Dimitri estudió los continentes. Hasta donde el mundo sabía, no había manera de utilizar la energía innata. Ya sea la de Gustavo o la del imperio de Crounas. Era la suya propia. Gustavo expresó su deseo de derrotar a Rouman Dimitri con una fuerza inesperada, pero en realidad era una fuerza que ya había experimentado. En su vida pasada. Había varios seres en Murim. Entre ellos, los que utilizaban la energía natural, cuando sus vidas alcanzaban la alarma, sacrificaban sus vidas para atacar como una efímera. Ellos también lo sabían. El hecho de que en el momento en que consuman su energía innata no terminará bien. Si la batalla termina antes de que toda su energía sea alcanzada, su vida puede ser perdonada, pero aún así, tenía que vivir como un pobre hombre por el resto de su vida. El reino prohibido. Ni siquiera los del Murim tocaban el aura de Seoncheon. Sin embargo, aquí, en el continente Salamandra, descubrí una existencia que tocaba el reino del nacimiento que los del Murim también evitaban. Brum. El maná hervía. Gustavo se topó con una fuerza desbocada, pero eso no cambió el resultado. Solo eso. No hubo ningún cambio. Rouman Dimitri dio a sus secuaces un año para crecer. Hace un año. Rouman ya había entrado en una nueva etapa en el proceso de ordenar las filas de la zona noreste. Ya tenía la fuerza para ir más allá de Butler para derrotar al conde Nicalas, pero aún tenía tiempo suficiente para solidificarlo. Si es así. Solo sus subordinados se hicieron más fuertes. No. Rouman Dimitri se hizo aún más fuerte. El año pasado fue diferente para Rouman. Alcanzó un nivel que otros no podrían haber imaginado en solo un año. La batalla entre esos poderes. De frente. Aunque el oponente elevó su poder, no pudo alejar a Rouman ni un solo paso. No, eso es absurdo. Gustavo. Estaba asombrado. Aquellos que usan la energía innata. Se vuelven idiotas o mueren. Aunque usó un arma secreta que no fue revelada al mundo, no podía aceptar la situación de no poder abrumar al enemigo. De una manera inusual. Gustavo fue más allá de sus límites. Si todavía no puede derrotar a su oponente, significa que Rouman Dimitri no es su oponente en primer lugar. Ahora. Había poco tiempo. Con el aura de naturaleza innata que estaba desapareciendo rápidamente, Gustavo tomó una decisión. Esto no será suficiente para detenerlo. Brum. Silencio. Elevo su maná. Rouman Dimitri también preparó un golpe para verlo envuelto en un aura como una encarnación del fuego. Medio herbívoro. No necesitaba ir allí. A medida que su habilidad con la espada se desarrollaba, también lo hacía el poder de la espada mágica celestial. Los primeros 3 segundos de la espada celestial. Brum. Choque de poder y potencia. En el momento en que el ataque de Gustavo estalló, la tormenta de aura que sacude el mundo los envolvió a los dos. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Se levantó una nube de polvo. Cuando la energía que barrió el mundo se calmó, la gente fue testigo de una realidad increíble. El comandante Gustavo ha sido derrotado. En el frío suelo. Los rastros de lo que parecía ser Gustavo estaban por todas partes. Su cara estaba tan destrozada que no se podía reconocer bien, y Rouman Dimitri miró el cadáver con la misma cara que antes. Era tan fuerte como el conde Nicolás.
En un tiempo, pensó que la forma en que la gente de este mundo usaba el poder era incorrecta, pero ahora reconoce que la forma de expresar el poder hasta el límite se ha desarrollado de forma diferente a la de Murim. Sin embargo, eso no significa que sea más fuerte que él. Cuanto más acepte el conocimiento del nuevo mundo, más recupera el poder de su vida anterior. Rouman Dimitri, al igual que en Murim, entró en un reino en el que nadie se atrevía a entrar. Cambió su mirada. El conde Fabio lo miraba con el rostro pálido. Sentado en el suelo, ni siquiera se atrevía a huir. Bum bum. Rouman caminó hacia él. No había nada que bloqueara el camino. Incluso los caballeros del imperio de Crounas estaban aterrorizados y le miraban fijamente. La mente del conde Fabio parpadeaba. Me rindo, me rindo. Renuncié a mi orgullo. Aunque levante la bandera blanca para sobrevivir, la expresión de Rouman Dimitri no cambió. Va a matarme. Lo sabía intuitivamente. Incluso si la bandera blanca se rinde, el oponente no lo perdonará. El conde Fabio cambió su expresión. Si el oponente no permite el compromiso, romper el impulso era la única manera de sobrevivir. Rouman Dimitri. Soy un noble del imperio. No importa que esté en medio de una guerra, Crounas nunca perdonará a nadie que toque a los nobles del imperio. ¿Crees que puedes hacerlo entre bastidores? Son bienvenidos. Cada noche vivirás una vida de temblores por el miedo al asesinato del imperio. La sangre se secará y perderé la cabeza por no poder dormir. Así que elige sálvame y toma solo el honor. Chilló. Abrió los ojos y miró directamente al adversario. Ampliamente. Rouman dejó de caminar. Saber. El coste de mis decisiones. Bekyunyuk. El hombre que era el pináculo de Murim. Los intentos de asesinato eran rutinarios, y aceptó la lucha como su destino. Entonces, muere. Enganchado. Lo apuñaló con su espada. Lentamente, muy dolorosamente. Como vieron los soldados del imperio, Rouman Dimitri empujó al conde Fabio al abismo de la muerte. Cuum. Brum. Hubo una gran explosión. El choque entre Gustavo y Rouman Dimitri también afectó a la retaguardia. ¿Qué es esto? Conde Vandenberg. Cortó el ejército imperial corriendo, luego giró la cabeza ante el repentino sonido de una explosión. La ola de maná era inusual. Los soldados ordinarios simplemente se sorprenderían por el sonido de la explosión, pero el conde Vandenberg sintió la energía del maná mezclada con el viento. No hay tiempo. Si algo le pasara a Rouman Dimitri. Las tropas que atacaron el centro se enfrentaron a una crisis de desesperación. La razón por la que el Cairo eligió atacar desde ambos lados fue para bloquear la ruta de escape del enemigo y enfrentarse a él desde la retaguardia, pero tardó más de lo esperado. Con la ayuda de Chris, se consiguió la victoria. Sin embargo, después de experimentar las consecuencias de la explosión, la energía ominosa que había sido apenas suprimida se elevó. No te preocupes. Lo que el comandante teme no está sucediendo. Fue Chris. ¿Acaso leyó sus pensamientos? Al ver que disipaba su ansiedad y se unía inmediatamente a la batalla, el conde Vandenberg se quedó sin palabras. ¿Cómo puede estar tan seguro? Esta operación era muy peligrosa. Rouman Dimitri asumió el papel más peligroso entre ellos, y dada la historia del imperio de Crounas, no era de extrañar lo que le ocurriría. Sin embargo, ninguno de los soldados de Dimitri, incluido Chris, mostró ningún signo de inseguridad. La enorme explosión solo desvió su mirada por un momento, y luego la batalla continuó de nuevo. Tras ver esa fe ciega, la admiración llegó. Pensó que la fuerza impulsora del reciente resurgimiento de Dimitri era el fuerte vínculo centrado en Rouman Dimitri. Dimitri era un fuerte castillo de hierro. Después de la guerra, era un hecho que Dimitri se alzaría como la primera familia de El Cairo. En ese momento. Pang. Papapang. Lejos. La señal se disparó. El rojo es inicio de ataque, el amarillo es retirada, y el verde significa que has matado al comandante enemigo. Tenía los ojos bien abiertos. Las bengalas mostraron claramente un color verde.
Fue un logro tan impactante que las preocupaciones del conde Vandenberg quedaron en segundo plano. Era el momento de una larga batalla. El Palacio Real de El Cairo se sumió en un profundo silencio. Mi elección estaba en juego en el destino de El Cairo. Daniel Cairo. Incluso después de dar a Rouman Dimitri la orden de atacar, a partir de entonces se repitió constantemente si su elección era correcta. Considerando el valor de la existencia como reino, estaba claro que era lo correcto. Sin embargo, dependiendo del éxito o del fracaso, el precio que El Cairo tenía que soportar era lo suficientemente extremo como para ser descrito como el cielo o el infierno. Si tenía éxito, una victoria llevará a El Cairo por un camino completamente diferente al anterior. El pueblo se sentirá orgulloso de no ceder ante Crounas, y al mismo tiempo despejará a los rebeldes y completará el sistema como reino. Aparte del conflicto con el imperio de Crounas, seguramente será una oportunidad para escapar de la realidad de un país pequeño. El problema es: si fracasaban. No terminó con la simple pérdida de tropas en la guerra, pero podría pagar un precio más alto. Esta batalla es una guerra que movilizó a todas las tropas del frente occidental. En el momento en que sean derrotados fuera del castillo, el imperio de Crounas aprovechará la oportunidad y tratará de destruir el oeste. Si el punto estratégico es cedido al enemigo, Crounas podrá desviarse de la ruta en dirección a atacar directamente El Cairo, sin importar la inconsistencia con la Federación del Reino. La batalla que ya ha precedido justifica la guerra, y aunque primero intervinieran en la rebelión, no hay forma de luchar contra la lógica del poder. Era la peor posibilidad. Aún así, en un estado en el que el poder del reino estaba debilitado por la guerra civil, la derrota tenía consecuencias irreversibles. Sí, claro. Fue difícil. Si supiera la respuesta. No, al menos si el precio de la responsabilidad era solo su propia vida. No hubiera estado tan ansioso y angustiado. Mis elecciones han puesto a El Cairo en un camino sin retorno. Aunque fuera una elección para el reino, la historia del continente me haría responsable de la derrota. Y mucha gente morirá. Para el imperio que quería utilizar El Cairo de Ositamtam como cabeza de puente para la conquista del continente, hicimos una elección que dio la causa perfecta. La opinión de la gente era correcta. Asimismo, era una persona que no encajaba en la época turbulenta. Verlo temblar de ansiedad solo en el palacio real vacío distaba mucho del rey recto e inquebrantable que el pueblo quería. No quería utilizar la excusa de que era por la juventud. Rouman Dimitri no tenía más de 25 años y luchaba contra el imperio de Crounas en primera línea. Es que no tenía lo que se necesita. El Cairo tenía un rey digno de un país pequeño, y aunque fuera la decisión correcta, no estaba convencido de que fuera la respuesta adecuada. Estaba ansioso y angustiado. Por el asiento del rey. Había que pagar un gran precio por una sola palabra. Así que, si tus habilidades son escasas, tratas de confiar en personas que las compensen. Fue entonces cuando. Cabalgando. Desde lejos. Se oyó el sonido de pasos urgentes. Alguien corría por el pasillo y se dirigía al lugar donde estaba Daniel Cairo. Todavía. Bamp. La puerta se abrió. Al momento comprobé la cara de Simon al entrar. Ah, Dios mío. Con una expresión brillante como si lo tuviera todo en el mundo, Daniel Cairo apretó los puños. Fue una gran victoria. Más allá de la pantalla, el conde Vandenberg habló con una cara que no podía contener la alegría de la victoria. Su Majestad Real. El Cairo ganó. Hubo un enfrentamiento en el oeste, y como resultado, el conde Feibias, el comandante del imperio de Crounas, fue asesinado y el resto de las tropas fueron capturadas. En el reino de El Cairo. Los líderes que se habían reunido a toda prisa exclamaron vítores. Estaban igualmente ansiosos, y las noticias de Occidente eran como un oasis en el desierto. Daniel Cairo preguntó. ¿Qué pasará con nosotros? El peligroso obstáculo ha sido superado. Pero aún no se ha resuelto del todo el problema. Quedaba el proceso de limpieza del interior, y se necesitaban tropas para preparar la respuesta de Crounas. Sobre todo, la seguridad de Rouman Dimitri era una cuestión importante. El daño de los aliados es insignificante. Todo esto es gracias a la actuación de Rouman Dimitri. Confundimos al enemigo con un ataque sorpresa,
mientras que Rouman Dimitri se encargó del conde Feibias, lo que rápidamente indució la rendición del oponente. Y en el proceso, nos encargamos de Gustavo, el comandante de los caballeros del Imperio de Crounas. Fue realmente un logro sobresaliente. Aunque Daniel Cairo dio la orden de ataque, tenía dudas sobre si podría derrotar al Imperio de Crounas fuera del castillo. Tanto como eso, los genes de la derrota de Cairo estaban grabados en sus huesos. La victoria no era un resultado que conociera muy bien el Cairo, y pensaba que era una suerte haber ganado contra las poderosas fuerzas del imperio. Por cierto, una victoria con daños mínimos. Daniel Cairo no podía ocultar su alegría. Quería vitorear como todos los demás, pero había un hecho que no debía olvidar ahora. La guerra aún no ha terminado. La diplomacia fuera del campo de batalla es también una rama de la guerra. Si el diálogo con el imperio de Crounas no concluye bien, aunque se haya ganado la batalla, podría dar lugar a malos resultados. No sé cómo saldrá el imperio de Crounas de este problema. Una vez que garanticemos la seguridad de los prisioneros en la medida de lo posible, a partir de ahora, nos prepararemos para las negociaciones con Crounas. El objetivo principal está claro. En lugar de llevar la situación al extremo a través del caos, debemos terminar este trabajo lo más pacíficamente posible. Todavía no hemos terminado la guerra civil. Aunque la aristocracia del marqués Benedict ha caído, tengan en cuenta que necesitan tiempo para asentar su influencia y los aristócratas imperiales. Recibo órdenes. Una pantalla se tiñó de oscuridad. Daniel Cairo respiró profundamente. No permitió su descuido, pero un aura de alivio se extendió por su rostro. En las llanuras occidentales. Un cálido fuego ardía en un lugar poco poblado. Wareuk. Glurg glurg. Esta guerra, como dijo el conde Vandenberg, tuvo daños mínimos. Pero esa era la norma de la guerra general, y eso no significaba que hubiera muy pocos muertos. Cientos de personas dieron su vida por la operación. En ocasiones, los despiadados comandantes no realizaban funerales debido al caos, pero Rouman Dimitri se quedó hasta que todos los cuerpos fueron quemados. La muerte era familiar. Había presenciado muchas muertes en mi vida anterior, pero intentaba no acostumbrarse a la actitud de aceptar la muerte aparte. La gente que arriesgaba su vida por sí misma. Aunque era su elección, sabía bien que en el momento en que aceptara los sacrificios de la gente como algo natural, el comandante perdería su confianza. También a Rouman. Porque en un momento dado se vio obligado a hacer sacrificios. Mirando las llamas ardientes, mostró respeto por ellas. Asegúrense de limpiar los alrededores. Bien. El funeral ha terminado. Rouman Dimitri, que dejó a Chris limpiando, volvió inmediatamente al castillo y comprobó el estado de los heridos. Un espacio amplio. Estaba lleno de heridos. La gente gemía de dolor y buscaban doctores, y numerosos terapeutas vigilaban el estado de los pacientes para ver dónde aparecían. Antes de abandonar la batalla, Rouman Dimitri se puso en contacto con el conde Feibias y ordenó que los sanadores de la capital fueran enviados al oeste. Dimitri prometió ocuparse de su seguridad, y el conde Feibias envió a tantos terapeutas para asegurarse de que se hiciera el trabajo. Todos se dedicaron al tratamiento. No se trataba de un tratamiento sencillo, sino que se vertía una poción costosa en función de la afección. Los otros soldados lo vieron. Sabiendo que la escena que tenían delante provenía de Rouman Dimitri, se quedaron realmente asombrados. Impresionante. Usando pociones para curar a un soldado. Aunque Dimitri tenga mucho dinero, debe ser todo gracias a Rouman Dimitri-sama. En esta guerra, la forma de mirar a Rouman Dimitri cambió. La fuerza abrumadora despertó el asombro, y no tuve más remedio que admitir sinceramente que se ocupara de los soldados una vez terminada la guerra. De hecho, incluso al principio, no entendía la lealtad ciega de los soldados de Dimitri. Pensaba que las órdenes de Rouman Dimitri eran realmente insensatas, como saltar de un puente, pero después de ver su trato, me di cuenta de cuál era la fuente de la confianza. Rouman Dimitri. Él no descuidó a su gente. Para que estuvieran satisfechos con el presente, les dio un trato que nunca habían recibido en ningún otro lugar. A primera vista, dijo que si morían o quedaban mutilados en la guerra, enviaría a su familia una compensación adecuada. Seguir a Rouman Dimitri no es una tarea fácil.
Estaba destinado a visitar siempre un lugar peligroso tanto como su reputación en el continente, pero aún así, era un ser digno de su lealtad. Cuando el tratamiento llegó a su fin, había una existencia hablando con Rouman Dimitri. Puede dedicar un momento. Es el jefe del Estado Mayor del Oeste. Era el barón Noel. El staff es el cerebro. En lugar de luchar directamente en el campo de batalla, diseñan un plan y dirigen la situación para que sus piezas de ajedrez vayan en la dirección ideal. Esta vez no fue diferente. Sugirió una dirección estable aunque fuera un poco espabilado. Mientras vivía en el frente occidental, experimentó numerosas batallas, y el dolor que había experimentado no permitió la operación de Rouman Dimitri en su mente. Hasta el final. El barón Noel era escéptico sobre la operación. Teniendo en cuenta la fuerza de Crounas y el Cairo, la batalla fuera del castillo no podía ser garantizada. Pero fue una gran victoria. El barón Noel se enfrentó a su propia realidad al ver que abría las puertas y volvía a las puertas doradas. He ido hacia atrás. Flora Lawrence insistió en creer en Rouman Dimitri hasta el final. Aparte de que ya había establecido una relación en la zona noreste, era una persona que sabía captar la tendencia y aceptarla. La decisión de abrir las puertas, y la sugerencia de confiar en Rouman Dimitri y proteger el poder lo más posible desde la retaguardia. Un pensamiento tan abierto acabó produciendo los resultados más positivos. La vista estaba abierta. Ahora no es el momento de insistir en el avance en la capital, pero era necesario para desarrollar como una persona adecuada para el frente occidental. Para hacer un compromiso. El barón Noel encontró a Rouman Dimitri. Se trasladó a un lugar raro, y pronunció palabras sinceras. Nos disculpamos por mirar negativamente el juicio de Rouman Dimitri en su momento. Realmente no podía creerlo. La realidad a la que me enfrenté como asesor de un pequeño país no me permitía tomar decisiones como las de hoy. Pensaba que había adquirido mi propia experiencia en el frente occidental, pero supongo que era una visión limitada. Así que solo quería darle las gracias junto con mis disculpas. Gracias a esto, el frente occidental y el reino de El Cairo están a salvo. El barón Noel era una buena persona. El mundo que le tocó vivir solo lo obligó a tomar decisiones negativas, y era apto para el frente occidental. El Cairo. El pequeño país fue apoyado por gente como el barón Noel. Por la razón que sea, había seres sanguíneos y sudorosos al frente, y gracias a su existencia, el Cairo sobrevivió a la invasión de las potencias extranjeras. Rouman dijo. No. En el campo de batalla, la confianza ciega es un veneno mortal. No sigo ciegamente mis decisiones, pero es imprescindible tener una opinión discrepante. Solo entonces podremos llegar a la conclusión más idónea. El barón Noel hizo su parte, y al final ganamos la guerra. Gracias por decir eso. Por cierto, ¿qué piensa hacer en el futuro? Habiendo asegurado los prisioneros de Crounas, tenemos la ventaja en la mesa de negociaciones. Cambió el tema. Todavía queda trabajo por hacer. La guerra solo terminará realmente cuando las negociaciones con Crounas concluyan con éxito, y toda la cúpula pensó en ello con esperanza. Pero Rouman pensaba de otra manera. La situación no es tan esperanzadora como pensábamos. ¿Qué quieres decir? Precedente en el pasado. Rouman Dimitri afirmó la elección de Crounas. Aunque tengamos muchos prisioneros de guerra, el imperio de Crounas nunca nos permitirá negociar. Todos los juicios tienen una base. Rouman Dimitri confirmó el caso antes de llegar a la conclusión de que perseguiría y derrotaría al ejército imperial de Crounas. Crounas es un país donde el ruido no cesa cada año. ¿Qué clase de juicio harán si son atacados, por el contrario, que siempre invaden primero las fronteras de otros países y usan la fuerza? Si no lo confirmo claramente, puede que no sea capaz de soportar el precio de mi juicio. La historia del continente. He aquí 3 ejemplos para confirmar lo que quieres. El primero fue el conflicto con la Unión del Reino. La Unión de Reinos se refiere a los 4 reinos de la parte sur del imperio de Crounas, y no estaban a salvo de la amenaza de Crounas, como el Cairo. Así que formaron una coalición para protegerse mutuamente. Incluso entonces, como de costumbre, fue atacado por Crounas,
y un furioso caballero de la Unión de Reinos exigió una disculpa oficial de Crounas por haber matado brutalmente al jefe enemigo. Las condiciones eran absurdas. El artículo del caso expresaba la opinión de que la guerra sería inevitable a menos que se pusieran de rodillas y pidieran disculpas. Lo mismo ocurría con los otros dos casos. Es evidente que el imperio de Crounas cometió un error en primer lugar, pero no hubo equidad en el proceso de discriminación. Un incidente similar ha ocurrido 3 veces en la historia. Esto puede interpretarse como que el juicio del imperio de Crounas no es simplemente accidental, sino que existe una norma clara para determinadas situaciones. Lo mismo ocurrió con el reino de El Cairo. En respuesta a sus acciones de exigir una disculpa, a partir de cierto momento, a pesar de las repetidas agresiones cada año, no hubo ninguna acción para castigar a los enemigos. La causa de la lucha entre países es importante, pero tampoco tiene sentido frente a la lógica del poder. El imperio de Crounas es un país en el que el sentido común no funciona, y si se toma una justa venganza en esta guerra, definitivamente tendrá problemas. No es un juicio general. Rouman Dimitri. Él sabía con qué criterios actuaba el imperio de Crounas. Era la lógica de los fuertes. No sabían que habían hecho algo malo, pero lo importante para ellos era que los débiles se atrevieran a mostrarles hostilidad. Rouman también lo sabía porque vivía la vida de un hombre fuerte. Aunque la gente critique si es lo correcto, la dominación mediante el miedo es posible si los débiles son castigados severamente por cruzar la línea. Así que muy lentamente. En el momento en que toman el control de las mentes de los débiles, estos no pueden hacer juicios generales, y no importa lo que hagan los fuertes, no tienen más remedio que callar como un meloso. Entonces no hay vuelta atrás. Rouman Dimitri conocía el coste de su juicio, pero sentía que tenía que atacar aún más. Es algo con lo que habrá que lidiar algún día. Para que el reino de El Cairo se mueva en la dirección correcta en la encrucijada de la elección, es necesario asumir riesgos, conociendo los precedentes del pasado. Mirando al barón Noel. Rouman dijo. El imperio de Crounas nunca ha tomado una decisión que perjudicara el interés nacional, sin importar de quién sea la culpa. Lo mismo ocurre en esta ocasión. Aunque se hayan unido a la rebelión y hayan cruzado la frontera primero, lo importante para ellos es el hecho de que el pequeño reino de El Cairo haya abierto sus puertas y haya masacrado unilateralmente a los soldados de Crounas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? La voz del barón Noel temblaba. Sabía que la guerra había terminado. Pero debido a una posibilidad inesperada, ya no podía disfrutar de la alegría de la victoria. Es lo mismo que antes. Desde el momento en que tomamos la decisión de atacar al imperio de Crounas, el lado de la lucha que dé un paso atrás está destinado a soportar todo el daño. Entonces nuestra elección es simple. Si no quieres convertirte en un vasallo. Incluso si estaba roto, tenía que mostrar una cierta actitud en un momento dado. Debemos luchar otra guerra a partir de ahora en la mesa de negociación. Fue como Rouman había esperado. Cuando el campo de batalla estaba casi despejado, la familia real de El Cairo recibió una llamada del imperio de Crounas. Como representante de Su Majestad el Emperador, revelaré la posición del imperio de Crounas. Perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Era el barón Charlton. Mirando a Daniel Cairo por la pantalla, levantó la cabeza con rigidez. El imperio de Crounas se unió a esta guerra a petición del marqués Benedict. El Cairo renunció a la causa de participar en la guerra, y nosotros solo simpatizamos con su argumento. No pretendemos que nuestras acciones sean necesariamente correctas. Sin embargo, tras la derrota del marqués Benedict, que era la causa del problema, Crounas se retiró y adoptó la postura de no continuar la guerra. Pero ¿cómo se comportó el Cairo? No fue suficiente abrir las puertas y perseguirlos y atacar a Crounas, sino que mataron brutalmente al conde Fabio y al comandante de caballeros Gustavo, que eran valiosos para la nación. Estábamos en guerra. Está mal castigar al enemigo. El oponente es un aristócrata. Sin embargo, debido al hecho de que era el agente del emperador, Daniel Cairo no podía tratar a su oponente. Esta negociación. Los jefes de los reinos juntaron sus cabezas para una conversación favorable. Se pretendía que se resolviera pacíficamente en la medida de lo posible, pero la pretensión del imperio de Crounas conmocionó a El Cairo desde el principio. Sí. Está mal. Por lo tanto,
esperamos ser recompensados por ello. No puede ser. La guerra contra Crounas no era nuestra intención. Fuimos atacados primero, y nuestra elección fue solo un contraataque legítimo. Pero quieres que te paguemos un precio justo. Si Crounas se hila así, no tenemos más remedio que plantear formalmente la cuestión a la comunidad internacional. Y el Cairo estaba pensando en liberar a los prisioneros pacíficamente, pero si Crounas sigue siendo hostil, no tenemos otra opción. Salió con fuerza. Representando la voz de El Cairo, esta vez no quiso dar marcha atrás. Haz lo que quieras. Plantear un problema a la comunidad internacional no cambia el hecho de que El Cairo proporcionó una excusa para ir a la guerra. Y Crounas no aceptará ninguna negociación a costa de la vida de los prisioneros. Ahora, te voy a dar dos opciones. No hay otras negociaciones. Fue un aviso unilateral. Tapó la boca de su oponente y reveló los pensamientos del imperio. Esperamos que Rouman Dimitri sea castigado por el brutal asesinato del conde Fabio. Si Rouman Dimitri viniera al imperio, ofreciendo sus brazos, arrodillándose y disculpándose. Y si todos los prisioneros de Crounas son liberados, el imperio de Crounas dejará de lado este caso. Esa es la primera opción. Si se rechaza la primera opción, la segunda es una guerra total contra Crounas. No se permite la negociación. La duración es de 10 días. Entra y expon tu posición. De lo contrario, Crounas declarará formalmente la guerra al reino de El Cairo inmediatamente. Al terminar de hablar, el barón Charlton cortó la comunicación sin escuchar una respuesta. Tac. En Palacio Real de El Cairo. Todos los asistentes de la reunión estaban conmocionados. Me quedé sin palabras en mi enmarañada cabeza, y no me atreví a comprender cómo aceptar esta realidad. Fue forzado. El imperio de Crounas les obligó a elegir aun sabiendo lo vanidosos que eran. Simon dijo. Su Majestad el Rey. El imperio de Crounas no está haciendo esta oferta para aceptar una disculpa ahora. Con las habilidades de Rouman Dimitri mostradas en el campo de batalla, está claro que tiene la intención de eliminarlo antes de que sea una amenaza mayor. Era cierto. Rouman Dimitri. Era una existencia más allá de las fronteras del reino. El Cairo, que siempre había mostrado una idea estereotipada y una actitud adecuada para un país pequeño, dio un paso diferente al anterior con Rouman Dimitri. Además, llegó a matar a Gustavo. Si el testimonio del campo hubiera llegado al imperio de Crounas, habrían desconfiado de la fuerza abrumadora de Rouman Dimitri. Solo a mediados de sus 20. Rouman Dimitri derrotó a Gustavo. No fue el resultado de una simple victoria, pero la abrumadora victoria no se atrevió a adivinar su poder. La disculpa fue solo una excusa. Ante la descarada actitud de Crounas, Daniel Cairo apretó los dientes. Estamos sufriendo tal desgracia porque nuestro poder nacional es débil. Su propio padre. El anterior rey era un buscador de la paz. Al crecer viendo a esa persona, Daniel Cairo heredó la bondad de su padre, pero cuando se enfrentó a la cruel realidad, se dio cuenta de lo irresponsable que era su padre. Un rey no debía ser así. Si se enfrentaba a una frontera con un cruel depredador como Crounas, tenía que tener un fuerte poder nacional para sobrevivir. El problema es que ya es tarde. La realidad golpeó, y Crounas forzó una opción inevitable. Las miradas se centraron en Daniel Cairo. Sin recibir ningún consejo, salvo el de Simón, Daniel Cairo dijo con una expresión firme en su rostro. Rouman Dimitri es un héroe en El Cairo. Hizo una obra para El Cairo, y es conocido por toda la gente de El Cairo, junto con los aquí presentes. Pero, ¿y si renunciamos a esa existencia para vivir? Puede ser seguro por ahora. Pero eso es todo. El imperio de Crounas aprovechará esta oportunidad para cortarnos los miembros, y no habrá más gente dispuesta a dar su vida por el reino. Porque Rouman Dimitri plantó un precedente. El Cairo está destinado a colapsar naturalmente. Es una opción arriesgada. Crounas no era un ser que dijera palabras vacías, y no sabía que su decisión podría llevar realmente a la guerra. Sin embargo, en el futuro, en el nuevo Cairo, no habrá luchas entre facciones que amenacen al país, ni se descuidará a las personas con talento que se dedican al país. Aunque el resultado sea la ruina. Esa fue la parte de El Cairo. Al menos como rey de un país,
como persona que permitió la decisión de atacar a Krounas. Daniel Cairo no evitó la responsabilidad. Llama a Rouman Dimitri ahora mismo. Discutiremos este asunto directamente con él. 2 días después. Rouman Dimitri entró en el palacio. Daniel Cairo no pudo decir que trabajó mucho por Rouman Dimitri, que sufrió en el frente occidental. Así es como resultaron las cosas. ¿Qué te gustaría hacer?, preguntó con franqueza. La sugerencia de Krounas. En una situación en la que al cerebro del criminal no se le ocurría fácilmente una respuesta, necesitaba a alguien que pudiera sugerir una nueva dirección. Rouman Dimitri dijo. A partir de ahora, se necesita un nuevo juego. El imperio de Krounas es consciente de que su propuesta ha ido más allá del sentido común. Aún así, la razón para forzar una opción tan disparatada sería lidiar con la existencia de mi persona mientras se arregla el estatus del imperio. Si aceptamos la propuesta de Krounas, es inevitable un futuro en el que el Cairo sea absorbido como vasallo de Krounas. Eso tampoco lo sé. Sin embargo, la elección de la fuerza no es una cuestión que podamos ignorar. Como has dicho, si Krounas está tratando de enderezar el estatus del imperio, seguramente llevará a cabo una de sus opciones por lo que ha dicho. La primera se rompió. Luego la segunda. Sería una guerra total contra Krounas. Incluso suponiendo que Rouman Dimitri fuera la mejor espada del continente, no había forma de derrotar al imperio con el poder que tiene el Cairo. Rouman Dimitri. Desde el momento en que decidí atacar, encontré la respuesta. Hay una manera de evitar la guerra y al mismo tiempo mantener el beneficio. Por favor, envíame a la misión del imperio de Krounas. Iré directamente al imperio y resolveré este problema. No lo permitiré. El imperio de Krounas quiere ahora un castigo para ti. Pero si vas directamente con ellos, en el peor de los casos, podrías perder la vida. La sugerencia de Rouman fue audaz. Como dijo, podría resolver el problema, pero no podía dejar que Rouman Dimitri se fuera. Es un juicio irresponsable. La responsabilidad de tomar la decisión debe ser abrazada en conjunto, pero la propuesta de Rouman no era más que pasar la responsabilidad. Fue entonces cuando una de las personas en el Palacio Real. Un hombre que estaba escuchando la conversación se adelantó y levantó la voz. ¿Puedo decir algo? Habla. Rouman Dimitri sabe cómo resolver este problema. Y Su Majestad el Rey de El Cairo considera arriesgado que Rouman Dimitri visite el imperio de Krounas. Si es así, ¿no sería bueno que alguien que pudiera transmitir adecuadamente la opinión de El Cairo partiera hacia el imperio? Si hay alguien que pueda hablar y llevar a cabo perfectamente los planes de Rouman Dimitri, creo que El Cairo encontrará el acuerdo más óptimo. Este plan. Rouman Dimitri pensaba hacerlo él mismo. Al igual que Daniel Cairo asumió la responsabilidad de la decisión, él tampoco fue diferente. Por cierto, Rouman, que confirmó al dueño de la voz, sabía que sus palabras tenían poder. También Daniel Cairo asintió a un acuerdo apropiado. Conde Feibias. ¿Significa eso que vas a ir tú mismo a la misión de Krounas? Sí. En nombre de Cairo, entregaré el testamento de Cairo al atroz imperio de Krounas. El mapache de Queiroz abrió un nuevo camino. Feibias. Era como un murciélago. La vida que ha llevado hasta hoy le ha dado el apodo de mapache de Queiroz, y en el enfrentamiento entre el marqués Benedict y Rouman Dimitri, traicionó a la nobleza. Algunos lo criticaron. Por mucho que persiga intereses prácticos, dijo que traicionar a la facción aristocrática, que llevaba mucho tiempo con él, le restó credibilidad en un instante. No se equivoca. Feibias no era una persona a la que recurrir, pero eso tampoco devaluaba sus capacidades. Daniel Cairo pensó que quizás Feibias era la persona adecuada. Feibias es una de las figuras políticas más destacadas de El Cairo. Sabe leer las tendencias y tomar decisiones rápidas y audaces que le benefician. Aunque fue una figura clave tras el marqués Benedict, su capacidad queda clara al ver que ahora levanta la voz junto a Rouman Dimitri. Para este problema, necesitamos personas que destaquen en la diplomacia. Para llevar a cabo perfectamente el plan de Rouman Dimitri, era necesario tener el valor de hablar sin temblar, incluso después de entrar en las fauces de la bestia del imperio. Feibias cumplía con esas condiciones.
Además de ser simplemente capaz, Phoebas buscaba ahora una oportunidad para poner a prueba sus habilidades. Con un nuevo futuro. La tendencia ha cambiado. El conde Phoebas estaba mostrando descaradamente su intención de lanzarse al camino en el futuro. No es una mala elección porque la intención es clara. No hay mejor resultado que ese si ambos logran los fines del otro. Daniel Cairo dijo. Negociar con Crounas no es un asunto sencillo. Son como bombas mágicas que no se sabe cuándo explotarán, y existe la posibilidad de que violen la ley continental de no tocar a los enviados. Rechazamos sus ofertas y tratamos de dirigirnos en la dirección que pensamos. Podrías perder la vida en el momento en que digas algo que no les guste. ¿Estarías dispuesto a correr ese riesgo y partir hacia la misión del Imperio de Crounas? Estoy dispuesto a dar mi vida por el Cairo. Haré todo lo posible para cumplir mi misión a la perfección. No hubo ninguna duda en la respuesta. Si es así. La elección recaía en Rouman Dimitri. Daniel Cairo volvió su mirada y preguntó a Rouman Dimitri. Creo que el conde Phoebas es la persona adecuada para este trabajo. Rouman Dimitri, ¿tú qué opinas? La reunión terminó. Rouman Dimitri, a quien se le dio un día de tiempo para tomar una decisión, caminaba con el conde Phoebas. De repente. Dejó de caminar. En un lugar poco poblado, Rouman Dimitri miró a Phoebas. Dime qué es lo que quieres. Conde y heredero de una familia noble. Aunque había una clara diferencia en su estatus, Rouman Dimitri y el conde Phoebas, que se escuchaban mutuamente, aceptaron con naturalidad la situación. Desde que el conde Phoebas tomó la iniciativa de castigar a los nobles. Sin importar su estatus, naturalmente cruzaron la frontera entre el amo y el súbdito. El plato fue colocado. El conde Phoebas inclinó la cabeza y habló con voz cautelosa. En la última batalla, tuve el honor de estar en la vanguardia de Rouman Dimitri. Puede ser que esté siendo demasiado codicioso, pero no quiero que la relación termine de un solo golpe. Yo, Phoebas. Quiero vivir para Rouman Dimitri. Por favor, considera este asunto de la delegación como una expresión de mi lealtad a Rouman Dimitri-sama. La línea Donga apareció frente a mí. El conde Phoebas la agarró con fuerza. Conociendo muy bien los prejuicios negativos contra él, su lealtad era un poco diferente a la de otras personas. No negaré que soy un traidor. Por mucho que demuestre mis habilidades y jure lealtad, los fundamentos no cambiarán. La gente dice que una persona que se ha alejado una vez es probable que vuelva a repetir la misma elección. Yo tampoco puedo predecir mi futuro. A diferencia de los otros que siguen a Rouman Dimitri, no puedo pedirte que confíes ciegamente en mí, pero aprovecharé esta oportunidad para prometerte esto. Miró a Rouman. Sus ojos intensos dieron fuerza a su voz. No quiero que Rouman Dimitri sea tratado igual que las personas en las que confía. Sin embargo, por favor, utilíceme para su beneficio en el futuro. Cualquier cosa está bien. En cuanto a la partida de un enviado, esta vez, si Rouman Dimitri-sama lo ordena, abrazaré la paja y saltaré al pozo de fuego. Demostraré que no soy un ser que simplemente ejecuta órdenes, sino un ente útil que ejecuta perfectamente las órdenes. A cambio, prométeme solo una cosa. Ser un barco de respaldo para mi riqueza y honor. Si puedo vivir en el poder al lado de Rouman Dimitri-sama, estoy dispuesto a todo. La propuesta de Phoebas era absurdamente directa. En lugar de una relación general entre un señor y un sirviente, hablaba de una relación de comercio que requería las habilidades de cada uno. Si Rouman Dimitri permanece en el poder. A menos que caiga como el marqués Benedict. Phoebas dijo que sería útil a Dimitri hasta el final. La decisión del conde Phoebas no es casual. Él experimentó la guerra conmigo, y en el proceso, entendió qué clase de persona era yo. Descubrí que la estructura que beneficia a los demás, en lugar de los sentimientos románticos que desean los monarcas ordinarios, es la utopía que deseo. Fue divertido. Un campo de batalla feroz. Mientras Rouman Dimitri blandía su espada contra sus enemigos, el conde Phoebas observaba constantemente a Rouman Dimitri desde fuera de su línea de visión. Cómo se comporta, qué valores le mueven y qué normas forman sus relaciones con los que le siguen. Varios personajes. Los motivos de la lealtad eran variados.
Chris anhelaba el poder más allá de Rouman Dimitri, Kevin expresaba su lealtad ciega al salvador de su vida, y Henderson admiraba a Rouman Dimitri, que mató a colmillo de sangre, como a un héroe de la historia. No fue solo un intercambio emocional. Volcán y Puki, ambos antiguos mercenarios, tenían diferentes razones para seguir a Rouman, al igual que estaban satisfechos con el beneficio seguro que Rouman Dimitri les otorgaba. Lo seguro es que Rouman Dimitri los conoció a todos. Viendo lo que quería para formar una relación de beneficio, el conde Feibias instintivamente sabía lo que era importante. Sí. Si Rouman Dimitri era de un tipo similar a Benedict, Feibias le habría puesto una placa de hierro en la cara y habría pedido a gritos una lealtad ciega. Sin embargo, como él era de una categoría diferente, enfatizó honestamente la relación mutuamente beneficiosa. Ampliamente. Por favor, acéptame. Se arrodilló. Inclinó la cabeza y renunció a su orgullo. Cuanto más lo miraba, más me gustaba. El hecho de que hubiera una base sólida para llegar a una conclusión sacaba la respuesta que él esperaba. Conde Feibias. Levantó la cabeza. Al levantar la vista, Rouman Dimitri mostró una mirada inquebrantable. A partir de ahora, tendrás todo lo que quieras como mío. Unos días después. El conde Feibias, que había completado todos los preparativos, se unió a la delegación y se trasladó al imperio de Crounas. El tiempo se agotaba. Había un límite de tiempo de 10 días, por lo que era una marcha un poco forzada, pero la delegación no tenía más remedio que darse prisa. Mientras se desplazaba, un miembro de la delegación y un noble que seguía al rey preguntaron: Conde Feibias, ¿cómo puede sobrevivir a traicionar a la persona que amaba? Sinceramente, no lo entiendo. Aunque suele fracasar, es normal que lo haga docenas de veces, y Rouman Dimitri no es una persona muy pacífica, pero después de todo, no sobreviviste esta vez al lado de los poderosos. Era una pregunta sincera. Feibias dijo con una sonrisa de satisfacción. Hay cosas que la gente malinterpreta, pero también hay romanticismo en la traición. ¿Romanticismo? Sí. Quienes son a menudo llamados renegados, tienen una actitud de querer solo el beneficio, quedándose sin un sentido claro de propósito. Tales seres no merecen jurar lealtad. Los que están en el poder ya tienen a los que se han dedicado a llegar a esa posición, pero ¿cómo pueden sobrevivir si no se diferencian de ellos? Condujo el caballo. Contemplando las llanuras, pensó en Rouman Dimitri. Por eso siempre ofrezco mi sinceridad. Incluso sabiendo que un hombre llamado Feibias es un traidor, demuestro lo útil que soy, haciendo imposible que me abandone. Es una cuestión sencilla. Hay quienes arriesgan su vida por ti. Si una persona que se atrevió a tomar una decisión en la que incluso los sirvientes leales dudaron fue un traidor en el pasado, podría abandonarlo por esa única razón. Seguramente lo mantendré conmigo y lo usaré. Eso es, que lo uses. Esa única oportunidad es una forma de aceptar al traidor. En realidad, su relación no era completamente sincera. Es cierto que cumplimos sinceramente las órdenes, pero eso es solo lo que la otra persona quiere. Por cierto, Rouman Dimitri era diferente. No era la primera vez que usaba una máscara y decía lealtad, sino que hablaba honestamente de la relación del trato. Tampoco me gusta una vida de traición. Si el marqués Benedict hubiera permanecido en el poder el resto de su vida, yo habría dado mi vida por él. La razón por la que vivo como un renegado es que no hay nadie a quien pueda ser lo suficientemente leal. Y Rouman Dimitri es completamente diferente a los seres que he conocido. Puede ser una decisión precipitada. Realmente puede ser. El conde Feibias pensó que podría haber encontrado a alguien a quien apreciaría por el resto de su vida. Llegaron a Alexandar, la capital del imperio. El conde Feibias, que visitaba el imperio por primera vez, abrió los ojos ante la vista que partía de la puerta. Esto es un imperio. Un castillo enorme. El paisaje del interior era abrumador. Los magníficos edificios que no se podían encontrar en el Cairo llamaban la atención, y los caminos bien cuidados estaban bordeados por poderosos soldados que parecían guardias. Coincidían con Oihit con tanta exactitud que se me puso la piel de gallina. Escudriñaban los alrededores con ojos agudos, lo que demostraba lo poderoso que era el poder del emperador.
Era diferente a El Cairo. Daniel Cairo se dejaba llevar por los nobles, pero Crounas era una nación que veneraba al emperador como a un dios. Síganme. Atravesaron las puertas. Me guiaron por el artículo. El patrón marcado en el antebrazo demostraba que era el séptimo de los templarios, pero su impulso era inusual, aunque fuera el séptimo de los templarios. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, era tan intenso que me dejaba sin aliento. Aunque el conde Feibias no fuera un gran espadachín, al menos podía juzgar si su oponente era un ser que podía tocar o no. Era cierto. Los caballeros del imperio eran más fuertes que el conde Nicolás. En un momento dado, no podía estar seguro de que el ser llamado la primera espada de El Cairo derrotara incluso a estos caballeros. Ahora he entrado en un mundo extraordinario. Su boca estaba seca. Las 12 espadas del continente, aún no se han encontrado. Si hubiera llevado a su guía, habría sido solo un guardián de la puerta, pero eso por sí solo abrumaba por completo al conde Feibias. Ahora era suficiente para recordar por qué El Cairo rogaba por Crounas. Rouman Dimitri derrotó en el campo de batalla a Gustavo, el comandante de los 10 caballeros templarios, pero tal resultado no tuvo efecto en el poder de Crounas, que tenía un poder militar sin igual. Entré en el palacio imperial, la cúspide del esplendor, pasé por un pasillo interminable y me detuve frente a una enorme puerta. Su Majestad el Emperador. La delegación ha llegado. No pude abrir la puerta de inmediato. El espacio del emperador. Aunque se limitó a mirar la puerta y a hablar, el caballero del imperio de Crounas inclinó la cabeza y agachó la cabeza. El conde Feibias no tuvo más remedio que seguirlo. Inclinó la cabeza hacia la enorme puerta, y no se atrevió a mirar hacia ella hasta que la orden del emperador llegó desde el otro lado de la puerta. En ese momento. Screech. La puerta se abrió. El conde Feibias, que por fin entró en la sala, tembló en cuanto vio la existencia que tenía delante. Ese era el emperador del imperio. Al verlo mirar desde lo más alto, el conde Feibias tragó saliva seca. En el momento en que diga algo estúpido, moriré aquí mismo. Fue una advertencia del instinto. Un gigante que no puede ser tocado. Ese fue el juicio del conde Feibias, que conoció al emperador de Crounas.